Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Esta vez nos vemos para otro pequeño video test de 20 preguntas. Espero que nos vaya muy bien a todos, que continuemos con la racha o hagamos una nueva racha. Así que bien, iniciemos con la pregunta número uno. Un niño de 10 años, mestizo, consulta por lesiones pruriginosas crónicas en mejillas, orejas y dorso de manos que se exacerban durante el verano. El examen físico se observan pápulas y placas con costras y lichenificación. ¿Cuál es la medida más importante en el manejo de este paciente en atención primaria? Pregunta, parece compleja. Las alternativas son administración de antihistamínicos sedantes nocturnos, aplicación de inmunosupresores tópicos, derivación inmediata de dermatología para biopsia, uso de corticoides tópicos potentes o fotoprotección estricta y permanente. Pregunta que, si analizamos bien, un niño de 10 años, mestizo, tiene lesiones pruriginosas en mejillas, orejas, dorso de manos, justo en lugares donde nos da la luz del sol, que se exacerban durante el verano, el examen físico, pápulas, placas, costras. Eso parece mucho o es una fotodermatosis, pero la clave es saber más o menos cuál podría ser. Por todos esos datos, tal vez niño con estas lesiones pruriginosas que se exacerban en verano, pápulas, placas, parece un próligo actínico, parece. De todas maneras, respecto a su tratamiento, administración como antihistamínico y sedante sería de manera coadyuvante, tal vez. Aplicación de inmunosupresores tópicos, esto tal vez como algo, si fuera muy grave, podríamos, podríamos pensar en ello. Derivación inmediata de dermatología para biopsia, esto como el último uno de los últimos pasos sería para derivar. Uso de corticoides tópicos potentes, quizás potentes, tal vez no, pero sí uso de corticoides sería igual de manera coadyuvante. Acá lo que nos sirve o lo que nos interesa es la fotoprotección estricta y permanente, ya que nos enfrentamos a una fotodermatosis. Entonces, marcamos la alternativa E, vemos y estamos en lo correcto. Para manejo y atención primaria de salud, la fotoprotección estricta es indispensable y de por vida. Tratamiento sintomático, corticoides tópicos así potentes, está bien. Antihistamínicos orales, a menudo se requieren antihistamínicos sedantes por la noche debido al intenso prurito. Derivación a dermatología para confirmar el diagnóstico. A veces con biopsia, descarta otras fotodermatosis y considera el tratamiento más agresivo como fototerapia y inmunosupresores tópicos. El manejo del prurito crónico es fundamental. Pregunta, yo lo veo tal vez con cierta relevancia para el examen. Vamos con la pregunta 2. ¿Qué método de coordinación intraprofesional mejora la continuidad de la atención a la alta hospitalaria? Llamada telefónica, correo electrónico, reunión de transferencia de cuidado con checklist estandarizado, notas dispersas en sistemas sin seguimiento, enviar copia de expediente por correo postal. Ya saben que en preguntas de salud pública hay preguntas que son fáciles, otras que son más complejas, otras que sí son demasiado complejas. En este caso tenemos una pregunta muy fácil. Si nos dice método de coordinación interprofesional para mejorar esto de la atención al alta, obviamente será la reunión de transferencia de cuidado y checklist estandarizado. Es la más lógica, porque pensar en notas dispersas, sin seguimiento, un correo electrónico informal, pues no, peor aún una llamada telefónica, a no ser que sí lo anotemos en la historia clínica y todo esto, pero ya eso ya es otra cosa. Acá lo que nos interesa para el UNACOM será la reunión de transferencia de cuidado con checklist estandarizado, lo más formal posible. Entonces, esta reunión de transferencia apoyada en un checklist facilita el intercambio de información esencial como diagnóstico, tratamiento y plan de seguimiento entre el equipo hospitalario y la atención primaria. Pregunta que sí estaba sencilla. Vamos con la pregunta número 3. Mujer de 45 años con astenia, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca y bradicardia. La analítica, o sea, el examen de sangre, tenemos TSH de 12, tenemos los valores normales, T4 libre de 0,6, igual tenemos valores normales. ¿Cuál será el diagnóstico? Sencillísimo, será hipo primario, hipo secundario, hipocorticismo o eutiroidismo enfermo. Pregunta que sí está súper sencilla. Estoy seguro, 100% seguro de que todos sabemos la alternativa correcta. Eutiroidismo enfermo, la descartamos. Esto se da en pacientes tal vez con enfermedades muy crónicas, donde hay alteración de hormonas tiroideas, pero es algo transitorio. Hipocorticismo es algo raro que haya disminución del cortisol. Raro,
que este no es el caso tampoco. Hipertiroidismo sería todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Nos quedamos, será hipo primario o secundario. Sencillo. En el secundario tendría que haber una alteración respecto al eje hipotálamo-hipófisis. Acá lo que tenemos, al ser un primario, es que la hipófisis intenta enviar pulsos a la tiroides, pero esta tiroides tiene una alteración. Por eso es que la T4 libre está baja. Una alteración en la recepción de estos pulsos que manda la hipófisis. Por eso la TSH está elevada y la T4 está baja. Esto resume en sí, o bueno, esto es lo clásico que vemos en un hipotiroidismo primario. Lo clásico. El secundario, les vuelvo a repetir, tendría que haber una alteración en el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, marcamos primario y estamos en lo correcto. Sí, esa no había dudas. Un perfil con TSH elevada, T4 libre baja, es característico del hipotiroidismo primario en la que la glándula tiroides no produce cantidad suficiente de la hormona tiroidea, provocando una respuesta compensatoria del eje hipotálamo hipoficiario. La falta de producción estimula la secreción de TSH desde la hipófisis por pérdida de recontrol negativo. Los síntomas son astenia, aumento de peso. ¿Qué más tenemos? Puede presentarse lentitud medal, o sea, la bradixiquia, y el tratamiento de elección levo. Se deben normalizar los niveles de TSH, T4 libre. En fin, pregunta que si es, yo diría, no tan clásica de Leunacom. Me parece que en reconstrucciones igual la vimos. Pero en las reconstrucciones tal vez antiguas, actualmente me parece que ya no se lo ve tanto. Ese tipo de preguntas, porque sí es algo muy sencillo. Esperamos que nos venga una pregunta así, porque ya sabemos que la respondemos. Vamos con la pregunta 4. ¿Qué hallazgo auscultatorio es típico de fibrosis pulmonar? Tenemos sibilancias respiratorias, estridolaringio, crecientes, crepitantes, vivasales finos, roncos globales, frote pericárdico. Igual. ¿Está bien? Si sibilancias respiratorias, recordemos que sibilancias, algo obstructivo. Estrido laringio, un sonido agudo, pero esto más viene de la laringe. Tenemos roncus, un sonido grave. Lo podemos ver esto en bronquitis, clásico. Brote pericárdico, esto es algo del corazón, ¿eh? Se ve en pericarditis. ¿Con qué nos quedamos? Con crepitantes y basales finos, finos, la verdad no estoy tan seguro. Esto se lo asemeja, o sea, en la práctica lo que nos dice o con lo que queremos conocer es que es como el scratch de esos tenis, también creo que se le dice velcro, no sé, depende de sus países cómo se los conozca, pero es ese sonido. Más o menos, obviamente no es lo mismo, pero es parecido. Entonces, marcamos y vemos los crepitantes finos y basales, comúnmente escritos como crepitantes tipo velcro, depende a su país, como se le diga, igual otros le dicen scratch, son el hallazgo auscultatorio más característico y sugerente de fibrosis pulmonar idiopática y otras enfermedades pulmonares intersticiales. El sonido se asemeja al ruido que produce al separar dos tiras de velcro y es un signo clave para descartar que debe alertar al clínico sobre la posible presencia de fibrosis pulmonar subyacente. Tenemos también la diferencia de crepitantes húmedos, de la insuficiencia cardíaca o la neumonía. Los crepitantes de la fibrosis son secos. En fin, esa era la explicación que, que necesitamos. Para el UNACOM, yo pienso que con eso nos basta. Vamos con la pregunta número 5. ¿Qué signo pupilar ocurre en la lesión del nervio óptico unilateral? Anisocoria derecha, midriasis bilateral, defecto pupilar aferente, o sea, de Marcos-Gann, reflejo cilioespinal aumentado o hiporreactividad consensual. Pregunta que sí parece algo compleja. Anisocoria derecha. Anisocoria es la diferencia de tamaño de pupila y no está relacionado directamente con una lesión del nervio óptico. Midriasis bilateral, en que la vemos en intoxicaciones, tampoco está directamente relacionada con una lesión del nervio óptico. Defecto pupilar aferente podría ser. Eso sí podría ser. Recuerden que este defecto pupilar aferente es cuando iluminamos los ojos o un ojo, el ojo que está bien o que está afectado, y los dos ojos, en vez de contraerse, se ve la dilatación. Reflejo cilio espinal aumentado. De hecho, no. Este reflejo cilio espinal aumentado no es característico de una lesión del nervio óptico unilateral. La hiporreactividad consensual, mm, hiporreactividad que
y es consensual, o sea que al iluminar me parece que no, o sea, iluminamos el ojo bueno y los ojos se van a contraer algo, el ojo afectado no tanto, porque es algo consensual, también puede pasar. Entonces, con lo que nos quedamos acá es con el reflejo de Marcos-Gann. Este reflejo ciliar espinal aumentado me parece que se lo ve en el síndrome de Horner, por ahí. Y el Horner no está relacionado a esta lesión del nervio óptico. Entonces, tenemos el efecto pupila aferente, conocido como pupila de Marcos-Gann, se produce por compromiso del nervio óptico o de la retina. Al realizar la prueba de luz alternante, la pupila afectada muestra una dilatación paradójica. En lugar de contraerse, al ser iluminada debido a la disminución del estímulo aferente hacia el centro pupilar. Eso es lo que pasa cuando ponemos la luz ahí en el ojo. Vamos con la pregunta número 6. ¿Qué manifestación ocular es típica de VIH avanzado? Retinitis por citomegalovirus, glaucoma agudo, conjuntivitis bacteriana, uveitis granítica o queratitis herpética. Pregunta que sí, parece algo compleja, pero vamos a ver que no lo es tanto. En un paciente VIH avanzado, ¿qué es lo que debemos saber? Que vienen enfermedades oportunistas y una de las enfermedades oportunistas será glaucoma agudo, conjuntivitis bacteriana. Pues no, estas pueden estar o no relacionadas al VIH, tranquilamente, no es algo típico. Uveitis granítica se ven enfermedades tal vez algo un poco raras, me parece que en sarcoidosis la podemos ver. Queratitis sí, pero que es herpética quizás no tanto. Entonces nos quedamos con retinitis. ¿Por qué? Por citomegalovirus. Este citomegalovirus es una enfermedad oportunista que está en VIH avanzado. La explicación nos dice, la retinitis por citomegalovirus es una infección oportunista que ocurre en pacientes con recuento de CD4 menor a 50. Se caracteriza por necrosis retiniana, con áreas de retina blanquecina y hemorragias puntiformes conocidas como patrón pizza pie. Mm, Tiene otro nombre, este patrón. Recuerdo que es algo como queso con ketchup, ah, algo así, pero pizza pie quizás no sea lo mejor para recordar, sino pizza tal vez con puntos de ketchup, que esto se asemejaría a esos datos, estas hemorragias puntiformes. Sin tratamiento va a desprendimiento de retina y seguir irreversible. Su tratamiento con ganciclovir, pregunta quizás que si puede entrar a la UNACO, cierta importancia le podemos dar a esa pregunta. Vamos con la 7. ¿Cuál de los siguientes medicamentos es más efectivo para mejorar la sobrevida en pacientes con insuficiencia cardíaca severa? Ácido acetilsalicílico, diuréticos, digitálicos, bloqueadores de calcio o bloqueadores beta. Pregunta sencilla. También, ¿la aspirina nos puede ayudar? Pregunta para ustedes. Luego, diuréticos, digitálicos, bloqueadores de calcio. No, algunos nos pueden ayudar tal vez algunos de los síntomas, pero más que todos los síntomas. Bloqueadores de calcio, me parece que no, pero diuréticos digitálicos para los síntomas, sí. Para sobrevida, no. Lo que sí nos ayuda para sobrevida son los bloqueadores beta, muy importantes. Marcamos, vemos la explicación, estamos en lo correcto. En insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, los beta bloqueadores como carvedilol, metoprolol, bisoprolol han demostrado de forma consistente una reducción de la mortalidad. Su acción principal es antagonizar los efectos deleterios de la activación simpática crónica, mejora el pronóstico a largo plazo al disminuir hospitalizaciones y riesgo de muerte. Los diuréticos, en cambio, proporcionan alivio sintomático, pero no reducen mortalidad. Pregunta muy buena. Vamos con la pregunta 8. Niño de 3 años con antecedente de meningitis neonatal presente en mi pares izquierda, retraso del lenguaje y disartria. Examen revela reflejos osteotendinosos exaltados en mi cuerpo izquierdo. ¿Cuál es la causa más probable de este retraso psicomotor? Pregunta que parece compleja. Síndrome de Rett, distrofia muscular espinal, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, síndrome de Down o daño cerebral focal post-meningitis. Allá, ya está la clave, ya sabemos cuál es la correcta. De todas maneras, niño de 3 años, antecedente importantísimo de meningitis neonatal, presente en mi pared izquierda, retraso del lenguaje y disartria, examen revela reflejos osteotendinosos exaltados con en mi cuerpo izquierdo. Un síndrome de Rett, lo más característico, lo más clave del síndrome de Rett
es que hay regresión del desarrollo. Esto es lo más característico, lo más clave. Yo pienso que es lo más importante del síndrome de Rett. Distrofia muscular espinal nos tendría que dar hipotonía, debilidad, pero generalizada. Acá no tenemos estos datos. Trastorno de déficit de atención y hiperactividad, pues no, esta claramente no es. Síndrome de Down, nos puede dar tal vez algo de retraso de lenguaje, disartria, pero que nos dé mi pares izquierda, reflejos osteoteninosos exaltados, no. Mientras que daño cerebral focal post-meningitis, sí. Y quizás más que daño cerebral sería una parálisis cerebral, al decirnos que hemiparesia, esto de reflejos sostenidos exaltados, algo espástico podría ser. Entonces marcamos la alternativa E y estamos en lo correcto. En un niño de 3 años con hemiparesia izquierda, retraso del lenguaje y disartria, tras haber sufrido meningitis neonatal, que acá es la clave, porque está en la misma alternativa, es lo correcto. La causa más probable es un daño cerebral focal como secuela de la infección. Listo. Ahí se resume todo. La fisiopatología es que la meningitis produce necrosis y cicatrices en parénquima cerebral. Esto genera déficit motor contralateral. El compromiso de las áreas del lenguaje explica la disartria y retraso de desarrollo. Tenemos los diferenciales. Síndrome de Rett ocurre en niñas con pérdida de habilidades y movimientos estereotipados de manos. Opción. TDAH no explica mi parecer ni déficit motor. Atrofia muscular espinal afecta motoneuronas periféricas y causa debilidad flácida, no mi parecia focal. Síndrome de Down se acompaña de rasgos fenotípicos y retraso global, sin mi parecia. Y sí, todas tienen sus propias características, nada que ver con lo que nos da la pregunta. Método o diagnóstico y manejo por neuroimagen, fisioterapia, terapia del lenguaje, bla, 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 muchas cosas que quizá no son tan importantes en este momento. Vamos con la pregunta 9. Mujer de 22 años con antecedente de 2 abortos previos de primer trimestre, actualmente cursa un nuevo embarazo de 8 semanas, siendo diagnosticada de aborto retenido mediante ecografía transvaginal. El estudio inicial para esta paciente es estudio de trombofilia, cariograma de padre y madre, histerocos- perdón, histeroscopía, histerosalpingografía, estudio citogenético de material ovular. Uy, pregunta importantísima, me parece que esta vimos en una reconstrucción importante. Tenemos una paciente joven de 2 con antecedente de abortos previos, pero todo en el primer trimestre. Además, actualmente un embarazo de 8 semanas y fue diagnosticada de aborto. Es lo primero que hacemos. Trombofilia, podemos pensar en trombofilia, pero no es lo primero en lo que debemos hacer. O sea, no es el estudio inicial. Cariograma de madre y padre, esta se los dejo con la duda. Tal vez algunos sepan la alternativa correcta, pero se las dejo con la duda. Histerocos Histeroscopía nos sirve para ver tal vez malformaciones uterinas, histerosalpingografía también nos sirve para ver algo de anatomía, pero en primer trimestre tal vez no sea en la primera elección, o sea, algo inicial. Lo que sí es o estudio citogenético o cariograma. ¿Cuál piensan ustedes que es el primero? Ojo que estamos hablando de primer trimestre. Ese es dato importante. La clave acá es el estudio citogenético de materia ovular. La marcamos, y ojo, y luego ya podemos hacer el cariograma, la histerosalpingografía, estudio de tromofilias, va correlacionado todos los otros exámenes, pero primero debemos pensar en ese estudio citogenético. En una paciente con abortos recurrentes y un aborto retenido actual, el estudio citogenético del material ovular es el paso diagnóstico fundamental, el primer paso inicial. Permite identificar anomalias cromosómicas en el producto de la concepción, responsables de la mayoría de los abortos espontáneos del primer trimestre. Este análisis ayuda a distinguir causas genéticas de otras etiologías posibles, anatómicas, endocrinas o inmunológicas. Es un examen prioritario en el estudio inicial, ya que sus resultados orientan al manejo y evaluación posterior de la pareja. Pregunta importante. Vamos con la pregunta 10. ¿Qué abordaje de consulta incluye información esencial para el paciente con quiste epididimario? Prescribir anticoagulantes, ordenar radiografía pélvica mensual, indicar dieta estricta sin lácteos, recomendar reposo absoluto de por vida o explicar la naturaleza benigna y opciones de tratamiento. Si queremos ver un abordaje de consulta, ¿qué información va a ser buena para el paciente? Pues la alternativa E, explicar su naturaleza benigna y opciones de tratamiento. No tenemos más. Entonces es fundamental informar al paciente sobre la naturaleza benigna del quiste epididimario y las opciones de
manejo disponibles para asegurar la comprensión adecuada de su condición. Y esto no simplemente que debe hacerse respecto al quiste epididimorio, sino en toda patología. Debemos siempre informar al paciente de su condición y también de los posibles manejos o tratamientos. Vamos con la pregunta 11. ¿Cuál es el tratamiento inicial de la cianodenitis bacteriana aguda? Radioterapia, cirugía inmediata, inmunoglobulina, esteroides sistémicos o antibióticos dirigidos y soporte analgésico. También, pregunta sencilla, cianodenitis bacteriana aguda, que no suena bacteriano agudo, más que pensar tal vez en una cianodenitis, que igual es sencillo. Obviamente no vamos a dar radioterapia para algo bacteriano, cirugía es mucho, inmunoglobulina no, esteroides sistémicos en el peor de los casos podríamos llegar a pensar, pero tampoco es lo adecuado. Simplemente con antibióticos rígidos y soporte analgésico estamos bien. En unos cuantos días ya se va esta cielodenitis bacteriana aguda. El manejo terapéutico incluye el uso de antibióticos de amplio espectro dirigidos a estafilococcus y anaerobios combinados con analgesia, adecuada hidratación y masajes glandulares para favorecer el drenaje del conducto afectado. El tratamiento controla la infección bacteriana aguda y previene complicaciones supurativas. Además, la hidratación y el masaje estimulan el flujo salival, ayudando a eliminar secreciones purulentas o detritos. Vamos con la pregunta número 12. Lesión quística hepática en imágenes tras contacto con perros y ovejas. ¿Qué parásito se sospecha? Teniasolium, Giardia entamoeba histolítica, Enterococcus granuloso, Echinococcus granulosos o Ascaris lumbricoides. Pregunta muy buena también. Teniasolium afecta al sistema nervioso central. Listo. Giardia mala absorción. Listo. Entamoeba histolítica. Esta entamoeba histolítica sí nos puede dar una lesión quística, no, una lesión hepática. Tal vez quística, del todo no, me parece que es un poco más tabicada, algo por el estilo, pero tampoco está relacionada con perros y con ovejas. Entonces la podemos descartar. Equinococos granulosos, sí. Esta sí nos da lesiones quísticas. Recuerden el quiste hiatídico. Y también es relacionado con perros y ovejas. Típica pregunta de un paciente de área rural en donde se encuentra una lesión quística en la ecografía. Y listo. Ascaris lumbricoides. La de Ascaris lumbricoides se las dejo a ustedes. ¿Con qué estará relacionado el Ascaris lumbricoides? Simplemente un dato importante. Nada más. Recuerden, gastrointestinal y pulmonar. Pulmonar, ¿con qué síndrome estará relacionado? Esas se las dejo a ustedes. Lo pueden dejar acá en los comentarios. O si no, igual al final me parece que lo vamos a decir. Entonces, marcamos Echinococcus granulosos y la presencia de una lesión quística hepática en estudios de imagen en un paciente con antecedentes de contacto con perros o ovejas oriente fuertemente diativos es causada por Echinococcus granulosos. Este cesto tiene como hospedador definitivo al perro que elimina huevos en sus heces. Los hospedadores intermediarios, o sea, ovejas, accidentalmente el humano ingieren los huevos, liberándose oncosferas, bla, 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 bla. Todo este ciclo de el Echinococcus. A la final, la clínica pueden ser asintomáticos mucho tiempo o simplemente producir un dolor abdominal, hepatomegalia y complicaciones como ruptura. Pero estas complicaciones son algo tardías, no son al instante. Vamos con la pregunta 13. ¿Qué siguiente paso tras amigdalectomía complicada? ¿Qué siguiente paso tras tras amigdalectomía complicada con sangrado tardío? O sea, ¿qué haríamos después de esto? Ecografía de tórax, reposo domiciliario sin seguimiento, reexploración quirúrgica y hemostasia, antibiótico oral breve, medición de glucosa. Súper sencillo. No vamos a mandar a reposo a este paciente que esté con un sangrado tardío post-amidalectomía. Simplemente debemos pensar en qué, hemostasia y reexploración quirúrgica. Otros tales médicos muy osados de nebulización con ácido tranexámico. Muchos entenderán en dónde se ve eso, pero bueno, para una com, la exploración quirúrgica y hemostasia. Marcamos y estamos en lo correcto. El sangrado tardío tras una amidalectomía requiere la reexploración en quirófano para identificar y controlar el punto sangrante, asegurando la hemostasia definitiva.
Se asocia a desprendimiento del escaro, lesión vascular secundaria, este datito igual puede ser importante. Vamos con la pregunta número 14. ¿Cuál es la relación entre la rinitis alérgica y el asma? El asma siempre causa rinitis alérgica. Son dos manifestaciones de la misma vía aérea atópica. La rinitis alérgica es un factor de riesgo importante para el desarrollo de asma y un mal control de la rinitis puede empeorar el asma. La rinitis alérgica siempre previene el desarrollo del asma. Solo la rinitis no alérgica se asocia con asma o no tiene ninguna relación. Mm, son dos manifestaciones de la misma vía aérea atópica. No es que una venga con la otra o algo prevenga o algo la previene. La alternativa B es lo más correcto. O sí es lo correcto. Vamos a ver la explicación y nos dice que existe una estrecha asociación epidemiológica, fisiopatológica y clínica entre la rinitis alérgica y el asma bronquial. Estas enfermedades forman parte del espectro de la inflamación alérgica de la vía respiratoria, lo que ha dado origen al concepto de una vía aérea, una enfermedad. La rinitis alérgica actúa como factor de riesgo independiente para el desarrollo de asma. Eso es muy cierto. Un alto porcentaje de pacientes asmáticos presenta también rinitis alérgica, lo que refleja un mismo proceso inflamatorio que afecta tanto las vías respiratorias superiores como inferiores. Además, un paciente con ambas condiciones, un mal control de la rinitis alérgica puede exacerbar los síntomas del asma. Por el contrario, un tratamiento eficaz de una rinitis mejora el control del asma. Los tratamientos de ambos son con corticoides intranasales, inmunoterapia específica, más con corticoides. Siempre recuerden también la escala del tratamiento del asma, es igual muy importante. Vamos con la pregunta 15. Mujer de 26 años presenta un nódulo tiroideo de 2 centímetros de diámetro a la palpación. Se solicita TSH T4 libre que resultan normales. El examen de elección para continuar el estudio de esta paciente será scintigrafía con yodo radioactivo, punción, aspiración con aguja fina a la PAF, TAC cervical, ecografía cervical o anticuerpos antitiroideos. Pregunta muy buena pregunta. Parece que la vimos en una reconstrucción. Tenemos una paciente joven que tiene un nódulo tiroideo, pero es la palpación. SHT4, que son normales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Cintigrafía podría ser, pero acá la TSH tendría que estar disminuido. Incluso hay un paso que se lo hace más antes. PAF está bien, pero hay algo que se hace más antes. TAC cervical no, no se hace una TAC cervical. Ecografía cervical sí, este es lo primero que se hace, ya que nos dice a la palpación, o sea, no estamos seguros. Debemos ver cómo es este nódulo, su morfología, los datos ecográficos, tal vez algo irregular. Muchas cosas que podemos ver con una simple ecografía, especialmente para estos nódulos tiroideos, que es muy importante. Ya depende de esto, vemos si hacemos punción, si la TSH estuviera baja, scintigrafía. Entonces, y los anticuerpos antitiroideos lo podemos usar en tiroiditis autoinmune, típico Hashimoto. Marcamos ecografía, es lo correcto. El estudio de un nódulo tiroideo sigue el algoritmo diagnóstico sistemático. Una vez que se palpe el nódulo, se confirma que la función tiroidea es normal o la TSH más que todo. Si la TSH estuviera abajo, pues ya debemos pensar en cintigrafía de yodo radioactivo. El siguiente paso es caracterizar la morfología. Eso es lo más importante. La ecografía ve el tamaño, también ve la naturaleza, sólido quístico mixto y vemos datos como ecogenicidad, microcalcificaciones, bordes irregulares, muchos datos. Y luego se decide si hacemos la PAF. Depende de qué hallazgos veamos. Vamos con la pregunta número 16. Y ojo que en la anterior pregunta me parece que es demasiado importante. La verdad hay que darle mucha importancia a esa pregunta. La vimos en reconstrucciones y puede que la volvamos a ver. Es pregunta muy rentable. Vamos con la 16. Hombre de 23 años desde hace más de 6 meses ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidado su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. El diagnóstico más probable es trastorno delirante crónico, trastorno de personalidad esquizoide, esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión psicótica. Hombre joven, 23 años, la edad es importante en, en psiquiatría.
6 meses, un tiempo considerable, ha dejado de compartir con su familia, además ha descuidado su aspecto personal. Los familiares refieren que le escuchan musitar, hablar solo o reírse solo. ¿Qué será? Delirante crónico, no tenemos datos, o perdón, acá tenemos datos de psicosis. En delirante crónico no hay datos de psicosis. Uy, no, ¿qué pasó? Ahora sí. Personalidad esquizoide tampoco. En la personalidad esquizoide no tenemos datos de psicosis. Simplemente es esta personalidad que quiere alejarse, algo por el estilo. El delirante crónico tiene ideas delirantes, pero no hay psicosis. Esquizofrenia, sí. Acá sí, encaja todo. 23 años, la edad, el tiempo, que tenga los datos de que no ha dejado, de que ha dejado de compartir con su familia, ha descuidado su aspecto. Sus familiares dicen que habla solo, solo, muy compatible con la esquizofrenia. Síntomas positivos, negativos de la enfermedad. Trastorno bipolar tiene que ver manías. Acá no tenemos manías. Depresión psicótica, este es muy raro, o perdón, muy complejo. Este sí que es muy compleja. Más o menos yo les diría que se parece a la esquizofrenia, solamente que debemos tener datos de depresión y esos datos de psicosis como los que tenemos acá, multiplíquenlo por 2. Esa es la clave. Es un tip que les puedo dar, que la clave para que sepan más o menos cómo es una depresión psicótica. En fin, estamos bien y la explicación nos dice que el cuadro clínico descrito cumple con los criterios diagnósticos de esquizofrenia, un trastorno psicótico crónico caracterizado por la presencia de síntomas positivos y negativos junto con un deterioro significativo en el funcionamiento social y personal. Síntomas positivos, las alucinaciones auditivas. Síntomas negativos, aislamiento social, la falta de iniciativa, que es la bulia, descuidado del aseo personal. Datos clave. Tenemos deterioro funcional, ya que hay un cambio marcado del funcionamiento personal y social. La duración, más de 6 meses. Y la edad, que es clave en psiquiatría. Muchas se parecen, otras no, pero igual. Yo lo veo como una dato clave. Entre los 18 o 30 años, 25 años igual está bien. Y tenemos también otros datitos importantes. Trastorno de esquizoide de la personalidad no presenta síntomas positivos, o sea, no hay psicosis en otras palabras. Depresión psicótica tiene como eje principal un ánimo depresivo con síntomas psicóticos congruentes con el estado de ánimo. Yo les recomiendo que lo vean como una depresión más esquizofrenia por 2. El trastorno delirante causa delirios persistentes. Y sí, solo son delirios, pero no hay psicosis. Vamos con la pregunta número 17. Hombre de 61 años presenta aumento de volumen doloroso en la zona sacra baja. Al examen físico se aprecia un aumento de volumen de 4 centímetros de diámetro, dolorosa la palpación, fluctuantes, signos inflamatorios. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta condición? Curación plana, analgésicos, antibióticos orales, punción y drenaje o drenaje quirúrgico. De hecho, que se trata de un absceso fluctuante, datos inflamatorios, dolorosa la palpación y 4 centímetros aproximado. La ubicación, zona sacra baja, ¿podrá ser un absceso pilonidal? ¿Podrá ser? En fin, no tenemos un dato, una región anatómica específica, simplemente zona sacra baja. Podemos suponer, lo más importante es que es un absceso. ¿Y qué hacemos frente a un absceso? Muchas veces lo que debemos hacer es el drenaje quirúrgico. Punción y drenaje está bien, pero hay veces donde existe la recidiva. Por eso es que lo más recomendable para muchos abscesos, si hay otros que funcionan y drenaje, está bien, pero para muchos sirve el drenaje quirúrgico. Curación plana analgésica. Analgésicos como coadyuvante está bien, antibióticos igual, pero curación, marcamos drenaje y estamos en lo correcto. La presencia de una masa dolorosa fluctuante con signos inflamatorios indica formación de un absceso. Acumulación localizada de pus, producto de una infección bacteriana. Tratamiento fundamental, drenaje quirúrgico. Método de elección. Luego puede ser el uso de antibióticos, si existe si existe celulitis o factores de riesgo sistémicos. Vamos con la pregunta 18. ¿Qué hallazgo distingue el subtipo situacional de fobia específica? Subtipo situacional: miedo a perros, miedo a alturas naturales, miedo a espacios pequeños, miedo a volar en avión, miedo a sangre. Miedo a perros, ¿qué será? Subtipo, ¿qué? Animal, ¿no? Perro, vamos a ser perrofobia. Miedo a alturas naturales,
Alturas naturales, será tal vez algo de entornos naturales, altura, vértigo, más o menos. Miedo a espacios pequeños, claustrofobia, podrá ser. Miedo a volar en avión, sí, este es un tipo situacional igual que estar en el ascensor, son ejemplos claves. Miedo a sangre, no, miedo a sangre sería justamente a sangre, a hospitales. Entonces marcamos miedo a avión y estamos en lo correcto. El subtipo situacional abarca miedos como volar en avión, conducir, viajar, usar ascensores igual es típico. Recuerden eso. El temor se desencadena en contextos específicos que no implican evaluación social ni objetos concretos como animales o sangre. Por ello, el miedo a volar ilustra claramente la fobia situacional. Pregunta 19. ¿Qué evaluación nutricional es clave en osteoporosis? Ingesta diaria de calcio, vitamina D, carbohidratos, 5 gramos día, sodio restringido, 500 miligramos día, ingesta calórica total o proteína, 10 gramos día. Para una osteoporosis no hay nada más que ingesta de calcio y vitamina D. Carbohidratos, sodio. La regulación de la ingesta diaria de calcio y vitamina D es esencial para garantizar un aporte adecuado de estos nutrientes clave en salud ósea. Calcio es el principal componente mineral del hueso. Vitamina D favorece la absorción intestinal del calcio. Y listo. Datos clave. Vamos con la pregunta número 20. ¿Qué beneficio aporta el manejo temprano de leucemias crónicas? Aumentar riesgo de infecciones, reducir el número de glóbulos rojos sanos, incrementar efectos secundarios irreversibles, garantizar embarazo múltiple, mejora la supervivencia y la calidad de vida mediante terapias dirigidas. No hay pregunta, no hay alternativa mejor que la E como beneficio de un manejo temprano de leucemias crónicas. Marcamos y estamos bien. La detección temprana y tratamiento oportuno mediante terapias dirigidas han transformado el pronóstico de diversas neoplasias hematológicas. En la leucemia amiloide crónica, los inhibidores de tirosinquinasa y en la leucemia linfocítica crónica, el uso de anticuerpos monoclonales y agentes específicos. Esto ya terapias muy dirigidas, muy específicas, que también están bien, ya que no nos pregunten en específico, no sé, la terapia dirigida actual o la terapia, la mejor terapia para leucemia amiloide crónica. Sí sería y algo complejo, pero sí un manejo temprano, quizás algo sencillo, pero bueno, está bien. En fin, espero que a todos nos haya ido súper bien. Vimos preguntas muy, pero muy interesantes y muy buenas. Yo las veo muy rentables también para el UNACOM, en especial esas de endocrino, de tiroides, que son muy buenas preguntas. Así que estudien esas claves que les digo, esas preguntas clave, y nos vemos en otro video.